Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Vanescayan, que le habla de saluda. Le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doctora Doris Morales. Gracias por estar en quienes quieren. Gracias por la invitación. ¿Qué se planteó cuando le tocó primero asumir como ministro de la Suprema Corte de Justicia y ahora como presidente de la Suprema Corte de Justicia? Viene de un pasado de muchos años de juez, de ministra de tribunal. ¿Qué dijo? Quiero cambiar. Capaz que cuando usted estaba en un juzgado en el interior, o cuando recién asumía en Montevideo, o cuando inclusive era ministro, usted decía, si yo un día llego a la corte, cambio esto. Bueno, tal vez que me escucharan mi postura acerca de determinada cuestión, más bien de tipo administrativo, en realidad en otros tipos de cuestiones como las jurisdiccionales no. Pero ese de, bueno, ustedes pueden opinar esto, pero yo quiero que me escuchen acerca de mi postura, acerca de eso de carácter edilicio, o lo que sea, ese tipo de cosas. Y bueno, lo jurisdiccional, como se va dando en la medida que aparecen los casos, yo no tenía una postura en cuanto a cambiar la postura general de la Corte, salvo en algunos aspectos de materia laboral, que pudiera no estar muy de acuerdo con la mayoría de la Corte, pero otra cosa no. ¿Y en lo administrativo usted qué reclamaba? ¿Tener más autonomía para poder manejar un juzgado, por ejemplo? No sé si de autonomía, es el poder opinar acerca de cuestiones que nos iban a aplicar, pero estoy hablando de cosas de pronto hasta sencillas. Una forma del edificio, los funcionarios, ese tipo de cosas. O sea, que no se decida en una cúpula sin que ustedes sean Claro, medidos. sí, o que por lo menos se atienda porque la persona que está todo el tiempo en un determinado juzgado es la que conoce la parte interna, digamos, esa. Me parecía a mí que eso era, desde mi punto de vista, eso era lo que yo pensaba que debía ser más atendido, pero no quiere decir que sea lo primordial tampoco, son cuestiones no tan básicas, pero que hacen al quehacer diario. ¿Por eso está recorriendo los juzgados ahora? Sí. Está una gira bastante importante con todo el país, ¿es su objetivo recorrerlo? Sí, en realidad sí. Digamos, ahora desde el punto de vista que yo tengo que decidir esas cosas que antes decidían otros, es ver cómo son las circunstancias de cada lugar, cómo la parte edilicia, cómo están, si están cómodos, si no están cómodos, qué es lo que de pronto, porque a veces son cosas muy sencillas que parecen que hacen una distancia muy grande, pero solo porque no se ha visto. Es decir, si yo estoy acá en la corte sentada, no sé cómo es el edificio de tal lugar sobre el que plantean determinados problemas. ¿Les asombran los funcionarios cuando usted llega y les pregunta este tipo de cosas? No sé si les asombra. Sí, algunos me dicen, nunca nadie había venido, pero no es así, porque yo siendo juez recibí a ministros de corte en mis juzgados. Incluso en una época había un ministro para cada materia y recuerdo que nos recibían en la corte a los jueces de esa materia laboral en aquel momento. Después un poco creo que eso se había abandonado y Montevideo, pese a que estamos todos acá, es el que queda más lejano en sí, porque uno prefiere ir a lo que está más lejos pensando acá estoy más cerca. ¿Hay justicia para ricos y para pobres en Uruguay? Yo diría que no, porque, digamos, hablo aquí desde mi punto de vista. Yo cuando me senté con un expediente nunca pensé quién eran las partes, es decir, sino cuál era la cuestión jurídica debatida. Y nunca me importó saber si era quién era. Es decir, yo fui muchos años juez de materia laboral y nunca me importó ver si el que tenía la razón era el empleador o el empleado. Es decir, para mí yo iba a buscar quién tuviera la razón, quién probó lo que debía probar y no quién estaba en mejores condiciones, en mejores condiciones económicas, digamos. Pero cuando alguien puede pagar un abogado y no es un abogado de oficio, un defensor de oficio, ¿tiene mejor chance de ser defendido, de tener éxito en una acción o no? Mire, yo siempre he dicho lo mismo, es decir, usted tenía de los dos, tenía abogados de oficio y tenía abogados privados. Yo nunca encontré una gran diferencia entre los jueces de oficio, los defensores de oficio y los defensores privados. Hablo de dos materias en las que yo estuve, que fue familia y laboral. Para mí, en la época que yo fui juez de familia,
para mí prácticamente, salvo excepciones, las mejores, porque eran mujeres, las mejores defensoras eran las de familia, las defensoras de familia, digamos. En laboral, los defensores de laboral trabajan menos, en los casos generalmente no son atendidos por defensores de trabajo, sino todos son defendidos por particulares en general, los empleadores y los trabajadores. Desde mi punto de vista, yo diría que desde el aspecto ese del estudio y la dedicación, yo nunca vi grandes diferencias entre uno y otro. Por supuesto que quienes tienen un estudio jurídico mucho más preparado puede analizar mejor un caso, pero desde el punto de vista del estudio y lo que se plasma después en un proceso, yo nunca vi la diferencia y espero no encontrarla. En materia laboral, que es donde más ejerció usted, ¿ha encontrado una evolución de las relaciones laborales o una involución de las relaciones laborales? No, yo no diría que involución, sinceramente no, siempre fue un tema conflictivo las relaciones laborales, pero no podría decir ni involución ni evolución. Sí cambios, pues sin duda, cambia la materia de que se trata, porque cambian las formas de trabajo, cambia la forma de relacionamiento entre las personas, pero no diría ni una involución ni una evolución, lo diría como estable, pero adaptada a las circunstancias de otro tipo, que son las formas de trabajo, a veces también cuestiones políticas, es decir, otros aspectos. ¿Pero ve que se respetan más las normas ahora que antes o siempre más o menos fue igual? Yo creo que las normas se respetan y no se respetan en la misma medida, más o menos siempre. Yo no veo una gran diferencia, es decir, hay por ejemplo, determinados rubros de actividad en que se respetan menos las normas laborales, otras en que no. Es decir, pero no diría que eso evoluciona y cambia, más o menos se mantiene como igual. ¿Llegó a haber en algún momento una industria de reclamo en materia laboral? O sea, personas que se organizaban para, de alguna forma, promover demandas todo el tiempo. Siempre se dijo. Ahora, yo materialmente nunca tuve, no lo palpé en cuanto a saber que se entregaban, que era lo que se decía, ¿no? Tarjetitas en la puerta de... Yo nunca lo vi. Que se decía. Que se reclama y se ha reclamado, y en muchas materias también, porque no es solo en laboral, cuestiones que no serían reclamables si se analizaran más a fondo, es así. Que siempre se dijo que hubo una industria y que también se decía que estaba favorecida por los jueces, también. Pero... Por aquello de que siempre le daban la razón al empleado. Que no es tan así, que no es tan así. ¿Eso va cambiando? Que le den la razón. Sí. Digamos, yo entendí que nunca fue verdad lo que se decía, que con tal juez la cancha está flechada, que era lo que se decía. Es decir, además, quiero creer que no fue así. En mi caso personal nunca lo fue así. Es decir, siempre alguna vez algún abogado dijo una broma, o me lo dijo a mí misma, es decir, cuando venimos acá no sabemos qué va a decidir, porque no sabemos, sabemos que usted no tiene ninguna postura a favor. Eso habla bien de un juez, que no se sepa para dónde tira. Y bueno, me parecería que sí. No hablamos políticamente, hablamos de... No, obviamente, en cuanto a posturas acerca de determinadas cosas jurídicas, es lo que yo digo. O sea, usted por más que entendía la situación del trabajador y demás, si veía que no tenía razón, usted no le daba la razón. Y es obvio, ¿no? Es decir, digamos, las normas laborales son protectoras del trabajador, pero hay elementos en un proceso que no se pueden pasar por alto, elementos de carácter procesal, es decir, de quién debe probar qué cosa, no lo puedo pasar por alto si algo no está aprobado, no se puede pasar por alto porque las normas sean protectoras. Es a veces un poquito un criterio como novelesco, ese de que todos los trabajadores tienen razón. ¿Un juez tiene que ser justo o aplicar la ley? Es la gran diferencia, ¿no? ¿Usted qué aplicó, la ley o la justicia? Bueno, depende. Bueno, ahora también aplica. Trato de pensar que la ley es justa, pero sabemos que a veces puede no serlo. La cuestión está cómo llevamos
la aplicación de esa justicia sin violentar la ley, porque la ley si yo considero ahora, bueno, ahora y siempre, si considero que la ley era inconstitucional, por ejemplo, que sería lo único que inaplicaría la ley, seguiría ese camino. Es decir, esa discordancia entre la ley y la justicia es difícil de zanjar la diferencia si se da, pero yo no lo he visto tan claramente que haya una lucha un día en un caso específico en que digamos, lo justo es esto, pero la ley dice lo otro. Porque lo justo también depende de criterios personales, ¿sabes? ¿Un juez termina aplicando justicia? ¿Un juez puede decir, hice una sentencia justa o hice lo mejor que pude? Y depende de la situación en particular. A veces el hice lo mejor que pude depende también de los abogados, porque a veces parece esa postura son las partes y el juez. Y no, hay una mediatización a través del planteo del abogado. No es que a veces cuando el juez dice, bueno, hice lo que pude porque los abogados no defendieron la postura como correspondía. O sea que es una responsabilidad compartida una sentencia. No es que el juez le erra o le invoca. Las partes influyen mucho en eso. Por supuesto, sí, influyen en todo, tanto desde el planteo de la acción como de la defensa. Es decir, muchas veces uno piensa, pero ¿cómo fue defendido así tal persona? La defensa era otra y bueno, y el abogado usó una defensa equivocada y la sentencia no puede usar la defensa. Usted no puede arreglar eso. No. Tiene que someterse al error y listo. Y sí. Y en base a eso resolver. En principio sí, porque si no se dijo algo en el proceso, el juez no lo puede traer de afuera. El juez lo único que podría aplicar es otro derecho que no es el que invoca la parte, otra ley, supongamos. Pero no puedo decir, cambio los hechos. Ahora yo que descubrí que los hechos eran otros, yo los cambio. Acomodo. No, los hechos los plantean las partes. Y los hechos y las defensas. Si el actor no planteó determinada cuestión, o si el demandado no se defendió de determinada forma, usted no lo puede arreglar. No se puede ingresar al proceso esas cuestiones no invocadas. Para ir a la pausa, ¿es justo que ante una misma situación haya dos soluciones distintas? Por ejemplo, acciones de amparo por medicamentos de alto costo. Ante un mismo medicamento, una misma situación, un juez puede decidir darla y ese medicamento se le otorga a la persona, y un juez, misma situación, mismo medicamento, puede decidir no darlo. Porque en Uruguay la jurisprudencia, las sentencias, no son obligatorias para ningún juez. ¿Es justo que sea realmente así? ¿O la jurisprudencia tendría que tener una fuerza sobre ese tipo de casos? Bueno, si vamos a los términos generales de lo que es la justicia, parecería que no es justo. Es decir, ¿por qué a esta persona no y a esta persona sí? Desde el punto de vista de nuestro derecho, la independencia judicial existe y no es una norma constitucional, no podemos violentarla. Sí, la casación tiene cierta... La casación es cuando llega a la Suprema Corte. Claro, cuando llega a la Suprema Corte, en los casos que llegan, que no son todos, tiene cierta función de tratar de uniformar la jurisprudencia, pero sin que eso signifique que los jueces queden obligados a decidir como decide la Corte. ¿Pero gustaría que fuera jurisprudencia obligatoria en Uruguay, como pasa en otros países? Anglosajones sobre todo. Sí, pero no estaría de acuerdo en principio, tendría que profundizar más. Podría ser para determinados supuestos en determinadas circunstancias, pero como criterio general me parecería que no, que la independencia del juez es fundamental. ¿Le invito a una pausa? Continuamos a partir de la misma, aquí en Quién es Quién, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Doris Morales. Recordamos como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repetición viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.